Listo. Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia correspondiente a Rock y Guerra Fría. Para empezar quisiera rescatar algunos conceptos previos que hemos estado viendo en las tertulias anteriores con respecto a la importancia del rock como género musical en cuanto a la conformación de identidad de grupos determinados, en este caso de la juventud. Primero, ¿Podría hablar un poquito más fuerte, por favor? pero deja subir el volumen. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, perfecto. Tenemos que tener en cuenta qué es Guerra Fría. ¿Cuándo apareció este término? ¿Alguien sabe? ¿No? Ya. Lo primero que hay que aclarar es que el término Guerra Fría no es un término que haya sido acuñado por algún historiador. Es un término inventado por un periodista que se hizo famoso en 1947 llamado Walter Lippmann, quien fue el que hizo el discurso para un senador de Estados Unidos. Ahora, la Guerra Fría, todos los que estamos acá presentes, vivimos durante parte de su proceso, que comprende para el historiador Claudio Pérez desde 1917, cuando empieza la Revolución Roja, hasta 1991. Por otro lado, para Eric Hobsbawm, desde 1947 hasta 1991. Personalmente considero que la versión más acertada, ubicada en espacio-tiempo, es de 1947, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo más importante de la Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Alguien quiere opinar? Bueno, básicamente se llamó Guerra Fría porque las potencias que estaban en esta Guerra Fría no pelearon entre sí jamás. Había una carrera armamentista por haciendo crecer el arsenal nuclear tanto de la Unión Soviética en aquel tiempo como Estados Unidos. Sin embargo, hubo pequeñas guerras como fueron Vietnam, Afganistán, el golpe de Estado de Chile también se inscribe en este asunto de la Guerra Fría, la Revolución Cubana, donde hacían que se enfrentaran pequeños países en guerras pequeñas en una lucha que era más bien ideológica, ¿no? Una guerra eran unas guerras bastante que no ha vuelto a ocurrir, no había ocurrido antes ni volvió a ocurrir después, o sea, lo más parecido serían las cruzadas, porque lo que estaba en juego eran visiones de mundo. O sea, normalmente las guerras, salvo por las guerras religiosas, son guerras por posiciones geopolíticas y por cuestiones económicas. Aquí, si bien el elemento económico y el elemento geopolítico también estaba, era más que nada una lucha de visiones de mundo, ¿no? En este contexto, por ejemplo, se da la carrera espacial también, o sea, quien dominaba el espacio primero implicaba qué cultura era mejor que la otra, qué sistema era mejor que el otro, y lo bonito era que habían concepciones del hombre, de progreso en ambos bandos, independientemente cuál uno favoreciera en aquella época. Y en ambos bandos se creía que el bando que ellos defendían era, no, iba a ser la visión del mundo que iba a prevalecer y que iba a llevarnos a un futuro mejor. Eso yo creo que es lo más interesante de este periodo, que no se parece mucho al periodo actual donde las guerras son por cuestiones económicas, aranceles y otra cosa, y están surgiendo una serie de fenómenos muy extraños que no sería mucho arriesgarse por ese lado. O sea, básicamente eso es lo que yo entiendo por Guerra Fría. Efectivamente, la Guerra Fría es una polarización de Oriente versus Occidente, cosa que, si lo podemos notar en las noticias, aunque manipuladas, todavía no termina, porque ambos están bajo la influencia de una superpotencia. Después de la Segunda Guerra Mundial se alzaron dos superpotencias. Iba a haber una tercera, que fue Inglaterra, pero dado el daño que sufrió durante la guerra, fue declinando su, su alza económica, su alza política y también cultural. Por lo tanto, es entonces dos ejes que aparecen, que son el bloque occidental, bloque oriental, por estas dos ideologías dominantes, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué rock y Guerra Fría? ¿Cuál sería la relación que puede haber entre ellas dos?
Esto surge a partir de un hecho en particular que se da en 1955 hasta 1975, perdón, que tiene que ver con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, si hacemos una relación de pasado-presente, es también algo inventado, tanto como el atentado de las Torres Gemelas. ¿Para qué? Para producir una invasión. ¿Qué tiene que ver esto con la música? La música, el rock, como un bien de consumo, como lo hablamos en la tertulia anterior en cuanto a la industria cultural, ¿cierto? Propiamente hijo pródigo del capitalismo tardío, que no vamos a discutir qué es el capitalismo tardío, pero sí vamos a decir que lo importante de esto es que se convirtió en un bien más de consumo. Esta industria cultural, que va a estar centrada en el hedonismo, en lo vacío, se va a contraponer a este género musical, al rock, en el que se va a despertar un sentimiento de protesta, de descontento, de malestar. ¿Por qué? Si tomamos el ejemplo de canciones como Fortunate Son de John Fogerty, vocalista de los Creedence, en él habla explícitamente sobre la guerra de Vietnam y el privilegio que tienen los hijos de senadores por sobre los demás que no van a la guerra. Por otro lado, tenemos a Bob Dylan con Blowing in the Wind, que también es una canción que habla directamente sobre el tema de la Guerra Fría y el miedo colectivo por ambos bandos, por ambos polos, como dirían los prisioneros, al dedo que aprieta el botón. Lo principal del proceso de Guerra Fría fue el temor a una guerra nuclear. Por eso se mostraban los dientes, pero ninguno mordía, salvo en países pequeños. En el caso oriental tenemos Laos, Vietnam, Corea. En el caso occidental van a estar las intervenciones de parte de Estados Unidos y la CIA en países latinoamericanos donde se desarrollaba la corriente de pensamiento. Es una mentira del marxismo internacional. O sea, ahí hay que exterminar el germen del café marxista, por supuesto. No ha terminado la guerra. Por otro lado, también una de las canciones más emblemáticas, como una sátira, que tiene que ver precisamente con el tema de la Guerra Fría como modo de protesta, es la versión de Jimi Hendrix del himno nacional de los Estados Unidos, que lo tocó de una forma extremadamente psicodélica, y lo explicitó más tarde en una entrevista que lo hizo como una burla. Esta corriente musical va a generar una identidad, porque va a representar a una generación de jóvenes que no quiere participar, que no está de acuerdo en ese proceso, que busca otro tipo de motivaciones, como por ejemplo en el caso de los hippies, el amor, la paz, o en el caso de los punks, un tema de igualdad social. Esto de la identidad Depende va del banco. a estar respaldado por teóricos como Ángela Garcés, ¿ya? Lo de la industria cultural, como ya lo había mencionado anteriormente, por Adorno y Horkheimer. Ahora, y en el caso de Chile, ¿qué pasa con Chile? ¿Llegó acá el tema de la Guerra Fría? Por supuesto que sí. La pregunta es más que clara. Ahora, desde el punto de vista musical, ¿qué se sabe? ¿Qué antecedentes tenemos? Porque todos vivimos ese proceso. Algunos más que otros, pero todos lo vivimos. Bueno, acá estuvo toda la música de lo que era el Canto Nuevo, Quilapayún, Yapu, toda esta gente que después se tuvo que ir a hacer beca en el extranjero, digamos. Sí, es verdad. Entonces, todo un movimiento musical, el Víctor Jara, te faltó nombrar a Estados Unidos a Bruce Springsteen, Born in the USA, yo creo que es la canción más obvia
¿cachai? Que habla de me mandaron a matar al amarillo porque nací en Estados Por Unidos. eso no lo nombré, pensé que tenía más que claro que alguien se iba a acordar. Born in the USA. Eso es. Exacto. Y que no es un himno patriótico, sino una canción de protesta, o sea, porque nací en Estados Unidos tengo que irme a la cresta a matar gente amarilla a la que no conozco, así básicamente, o sea, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? O sea, eso dice. No, pero bueno, y bueno, después ya en los 80 aparecen Los Prisioneros, aparece el grupo Fulano también, que para mí fue una verdad, aparte que musicalmente el grupo Fulano era especialmente experimental, con un sonido que no era ni el rock de Los Prisioneros, que si bien la música de Los Prisioneros es buena, pero se inspiran sobre todo en un tipo de rock británico, que el sonido no era algo nuevo, pero sí fue bastante más experimental el grupo Fulano. Y había una canción que no sé si algunos la han escuchado que se llama Adolfo Benito Augusto Toribio. Sí, bueno, la podríamos poner después. Sí. Eso nada habrá a bailar, si bien acerca le va a gustar, y si no le gusta su majestad, lata que llevó lo va a rechazar. Adolfo Benito Augusto Toribio, sí, así es la cosa. Ahora, Eso pasó por aquí con la música. ¿Por qué? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué surge esta música? Lamentablemente, para algunos, para otros no, aquí hasta la música, en el caso particular de Chile, se polariza. Se apaga paulatinamente la nueva canción chilena, que es, como mencionó Arturo, es silenciada gracias a las becas General Pinochet. internacionales, exacto, o también a la mala, en el caso de Víctor Jara. Nos guste o no, esos son los hechos. Sin Hay que contar el embargo, otro lado de la historia. dentro del underground empieza a aparecer este movimiento de protesta que se va a pronunciar sobre un malestar general, no solamente político, económico, también social y cultural. Se va a polarizar la música. ¿Por qué? Porque, por un lado, el bando partidario del neoliberalismo lo que va a hacer es resaltar y exaltar la figura patriótica. Por lo tanto, se le va a dar un mayor énfasis al folclore nacional. No así en el caso, en la contravereda, donde, como había mencionado anteriormente, aparece un grito de ya, no más, no queremos más esto, y ahí surgen grupos como Tumulto, Los Prisioneros, los Pinochet Boys, los Fiscales Ad Hoc, y una de las canciones que habla explícitamente sobre Guerra Fría va a ser por parte de Sexual Democracia, donde dice: Washington pone las armas, Moscú pone las armas y quieren que yo ponga la raja para ver quién gana. Sexual Democracia lo ponía ahí. Pacífico Violento, sí. Canción Pacífico Violenta, exactamente, ese es el nombre de la canción, y nos va a demostrar que desde la música siempre tenemos algo que decir, porque es una creación cultural que se adapta a los hechos, a las estructuras sociales y también a las estructuras históricas, en lo que está enmarcado como tiempo histórico. Por lo tanto, es una creación dinámica. Y para finalizar puedo decir que es la etapa donde dominó la música militante en comparación con estos tiempos para algunos postmodernos, donde prima la música de consumo, música envasada, música hedonista, que, como dijo Dave Mustaine, el vocalista de Megadeth, en cuanto a esta nueva música, que la calificó como la nueva esclavitud, consiste en mantener a la población estúpida y pobre. Espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias por su participación. No sé si saben,